Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. Sean todos muy bienvenidos. Hoy estaremos hablando acerca de Dios engrandece su palabra. Vamos a ir a Salmos capítulo 138, versículo 2. Y dice así: Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque es engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él engrandece su nombre, el Rey del universo, el Dios todopoderoso, el gran yo soy el que soy, y engrandece su palabra. ¿Cuál palabra? Pues la Biblia, lo que salió de su boca. Lo engrandece, lo honra sobre todas las cosas. No sé si ustedes han escuchado más de alguna vez a alguna persona que dice de sí misma: no, yo soy un hombre de palabra. Pues bien, ya sabemos que el hombre falla y miente. Entonces lo más probable es que cuando tú escuches a alguien decir así, ya debes saber de que esa persona que dice yo guardo siempre mi palabra, caerá y te fallará y mentirá. Porque solo Dios es el único que siempre cumple su palabra y engrandece su nombre. Él honra su palabra. Él honra su nombre. Todas las cosas las hace para su gloria. Por eso Jesucristo en Apocalipsis dice que es el verbo, u otras versiones de la Biblia dicen la palabra, literalmente, de Dios, hecha carne. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Entonces nuestro Dios honra su nombre, se glorifica a sí mismo y engrandece y glorifica a su palabra, a Jesucristo, a su palabra escrita por su Espíritu. Por eso que en Jeremías capítulo 9, versículo 23, dice: así dijo Jehová, no se alabe, es decir, no se complazca a sí mismo, no se alegre tanto el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, esto anterior significa de que si te has de alegrar por algo en tu vida, no es por las riquezas, no es por tus logros personales, no es por el cumplimiento de tus sueños. Solamente alégrate por conocer a Dios y entenderlo. ¿Y cómo lo logras? A través de conocer su palabra, a través de entender su palabra, por el poder de su Espíritu Santo, por supuesto. Dios engrandece su palabra. A través de ella conoces a Jesús. A través de la Biblia, su palabra, conoces a Dios Padre. Él la engrandece. Por eso 1 de Pedro 1:24 dice: toda la carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y dice ahí: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios, la Biblia, el plan de Dios para contigo y conmigo. Dios engrandece su palabra, Él la honra. ¿Y qué nos pasa a nosotros los cristianos? Que muchas veces no conocemos la palabra, nos conformamos solo con ¿qué? Con recibir una pequeña prédica el día domingo, y eso es para la semana. ¿Y dónde está el querer conocer a Dios? Si Dios dice que Él la engrandece. Cuando tienes problemas, hermano, ¿cómo vas a poder pedirle a Dios las promesas si no conoces su palabra? La palabra dice que es nuestro escudo, el escudo de la fe, pero ¿la fe en qué? En la palabra. ¿Cómo Jesús se defendió ante el maligno cuando lo tentó? Usando la palabra. ¿Y qué crees?
¿Cómo intentó también tentar el maligno a Jesucristo? También usando la palabra. ¿Por qué razón? Porque el maligno comprende, quiero decir, el diablo, conoce la relevancia que tiene para Dios su palabra. Entonces él la conoce y la puede usar, mal usar. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento en mi palabra, dice Dios. Entonces nos dejamos llevar por todo viento de doctrina. ¿Por qué no conocemos la Biblia? Conocemos poquito y no hay interés. Hay poco deseo de estudiarla, de conocer a Dios. Entonces cualquier persona nos llega con cualquier idea y le creemos. Cualquier secta nos habla cualquier cosa y nos confunde. Viene el enemigo y tuerce la palabra y la creemos lo que nos tuerce. Debemos conocer la Biblia. La palabra de Dios permanece para siempre. Es un deber tuyo y mío tener tiempo para estudiar la palabra de Dios y estudiarla de una forma muy especial. La palabra de Dios es maná. Jesucristo es el maná, dice, que desciende del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Debes comerte la palabra. La Biblia no es para que tú sepas, no es para que seas inteligente. Conocer la palabra no es para que recites cientos de versículos y todos te aplaudan alrededor. Conocer la palabra significa de que amas a Dios y que todo lo que lees te lo quieres aplicar a tu vida. Y te quieres juzgar a ti mismo y quieres cambiar y quieres que Jesús gobierne tu vida. Come la palabra que es Jesucristo. Esto no es para que le vayas a dar cátedras a las personas, ni es para que vayas a discutir, ni es para que quieras demostrarle a otros que tú sabes más. No le demuestres nada a nadie. Sé luz, dice la palabra misma, con tus acciones, con tu actitud, con tus hechos, con tu forma de vivir. La palabra no es para que la discutas, ni para que te engrandezcas tú al demostrar cuánto sabes, para que te las des de maestro. No, aplícate la palabra a ti mismo. Si la palabra dice no murmures, entonces yo me como esa palabra, que es la Biblia, y me humillo ante Dios y lucho contra la murmuración y no hablo mal de nadie. De eso se trata la palabra de Dios. Él la engrandece, pero para que tú y yo la apliquemos y cambiemos. Y así la luz de Jesucristo está en nuestras vidas. Y como la misma palabra lo dice, si todo nuestro cuerpo está lleno de luz, entonces seremos luz a los demás. ¿Qué quiere decir con eso? Que algunos cristianos tienen partes de su vida todavía en tinieblas. La luz de Dios y su palabra no los alumbra. Debemos limpiarnos y que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser esté en luz. La misma palabra nos dice, el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Y en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14, dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Pues bien, si tomamos el versículo siguiente, aquello que fue ya es, y aquello que ha de ser fue ya, Dios restaura lo que pasó. Si tomamos distintas traducciones, dice lo siguiente, todo lo que ahora existe ya ha existido antes. Dios hace que todo vuelva a repetirse. Otra versión de la palabra dice, Dios hace que la historia se repita. ¿Por qué? Porque Dios hace que su palabra, la Biblia, se repita. Su palabra se repite. La Biblia siempre está vigente. Su palabra, que es Jesucristo, siempre se repite. Entonces la misma palabra dice que las cosas o las aflicciones que experimentan los cristianos se van repitiendo en todo el mundo, en todos los cristianos. Las aflicciones que fueron, también las debemos enfrentar tú y yo. La palabra se cumple y se repite.
Hablamos de la tribulación, no solo es la del tiempo final, tribulaciones han pasado, la enfrentaron los cristianos, hubieron anticristos, por eso que algunos dicen que no, que el Apocalipsis ya ocurrió y hablan de Antíoco Epífanes, creo que es el nombre, y de la persecución a los cristianos. Sí, es que la palabra se cumple. Y Hitler, sí, otro tipo de anticristo, es que la palabra se cumple. Pero viene la gran tribulación final, es que la palabra se vuelve a cumplir. La palabra de Dios es como una rueda que gira y que siempre se va cumpliendo. Entonces, cuando Dios advierte acerca de los lobos con piel de oveja que entran a las iglesias, no es solo para la época antigua, es para esta y es para hasta el último día, hasta antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra se repite, las promesas de Dios fueron para antes, para hoy y para mañana. Dios engrandece su palabra. ¿Eso qué implica? De que yo me debo aplicar la palabra y entender de que la Biblia es tan actualizada para mí como para mis hijos o nietos, y que se cumple siempre, y que yo la debo conocer. Es mi defensa. Debo conocer a mi Señor Jesucristo. Por eso Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo uno lo puede hasta aprender de memoria, pero ¿qué implica? La palabra de Dios no es cualquier palabra, es la que ha sido inspirada por su espíritu. Es viva y es eficaz, no muere y corta. Por eso que te puedo hablar la palabra y tú a veces puedes sentir que lo que te habla te toca en lo más profundo de tu ser. Y hasta a veces te duele y te inquieta y te preocupa. Es que es el poder de la palabra por el Espíritu Santo. Y también discierne el corazón. Aquí entendemos que el corazón es tu mente, porque dice, discierne los pensamientos y las intenciones. No, el corazón, el músculo no tiene pensamientos ni intenciones. Eso está en tu mente, tus intenciones. Y eso es lo que Dios dice: hijo mío, dame tu corazón, dame tu mente, dame tus intenciones. Cuando la palabra de Dios dice, escrito está, dice mi Señor Jesús, cuando lo tentó el maligno, Él se defendió ¿con qué? Con la palabra. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es su palabra. Compréndelo. Los testimonios son buenos. Los sueños hay que discernirlos. Las profecías también, dice la misma palabra, hay que discernirlas. Solo la palabra de Dios es la que Él engrandece y que se cumple. Y es la que tiene que confirmar lo que tú piensas y lo que crees. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios dice de sí misma en Isaías 55:10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra que sale de mi boca, dice Jehová. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios se cumplirá. ¿Pero cómo dice? Como la lluvia y la nieve que caen del cielo, que riegan la tierra, la hacen germinar y da semilla y al que siembra y pan al que come. Es decir, Dios actúa con su palabra en una velocidad distinta a la nuestra. El fruto de la palabra por el Espíritu en nuestras vidas toma tiempo. No es que de un día para otro ya, listo, maduraste y estás completo. No, es un proceso. Por eso es que tienes que alimentarte de la palabra. Tienes que orar a Dios, palabra y espíritu, para que obre en tu corazón, transforme tus pensamientos, limpie tu mente y dé fruto, y así seas luz. Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra?
Es que la palabra de Dios es como un martillo que te puede quebrantar, te bota, pero con un propósito, arrepentimiento y cambio. Pero hay algo aún más maravilloso, incluso es como fuego. ¿Qué significa que es como fuego? ¿Qué clase de fuego? Es un fuego purificador. No solamente la prueba, la dificultad te purifica, también la palabra de Dios. Jesucristo le dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. La palabra tiene poder, la palabra te purifica. ¿Por qué? Porque si tú recibes la palabra que dice no fornicarás, la recibes, la crees, te juzgas a ti mismo, te arrepientes, aborreces el pecado y te limpias, cambias. Por el poder del Espíritu Santo, clamando a Dios, Él te da la victoria. La palabra te purifica, no solamente el fuego de la prueba. Por eso, seamos sabios y que la palabra te limpie. Obedécela, recíbela, cómela y obedece la palabra de Dios. Mi Señor dice en Proverbios 4:20, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, porque son vida los que las hallan y medicina todo su cuerpo. La palabra de Dios te sana, sana tus pensamientos, sana tu corazón, sana tu cuerpo. Es vida. Jesucristo es la palabra. Él es la vida. La palabra dice en Nehemías capítulo 1 versículo 5, Jehová te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, tú que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos, tu palabra, los que aman tu palabra. ¿Amas la Biblia? ¿Amas conocer la voluntad de Dios? ¿Amas la palabra? Si no la amas, pues haz algo. Algunos buscan el poder de Dios, quieren la unción de Dios, y está bien. Por eso Salmos dice, buscad a Jehová y su poder. Está bien buscar el poder de Dios, pero Él dice que Él engrandece no su poder, Él engrandece su nombre y su palabra, pero no quiere, mi buen Dios, que te transformes en un soberbio maestro que les quieras enseñar a los demás. No, Él quiere que la palabra more en ti, aplícatela a ti, cómete la palabra, que tu corazón sea transformado y así pueda hacer luz a los demás. Y que Jesús gobierne en tu vida. Salmos 107, versículo 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó. Jesucristo es la palabra. Él envió a Jesucristo. La expectativa de mi Dios es que Jesús more. Por eso que Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Pero, ¿qué es lo que Dios está buscando? Que tú hables conforme a las palabras. No significa que estés recitando los versículos necesariamente. Habla de que la palabra more en ti. Que tú te alinees, tus pensamientos hablen fe. Hablen lo que Dios dice que debes hablar. No lo que el mundo, no lo que secularmente la gente opina. Si todos dicen que el gobierno es injusto y que hay que sacar al gobierno, tú te alineas ¿a quién? A la palabra. Y la palabra ¿qué dice? Sujetaos, someteos a toda autoridad. Mientras esa autoridad no vaya contra Jesucristo, no hay problema. Y deja que Dios juzgue, no juzgues tú. ¿Te das cuenta que hay diferencia entre lo que el mundo opina? Pero ¿cuántos cristianos se van contra el gobierno actual de sus países? Alinea tu mente a la palabra. Cómete la palabra. No se la apliques a tu hermano. Aplícatela a ti mismo. Para eso Dios tiene a los pastores, a los maestros. No seas tú el que quieras ir a cambiar al hermano. No. Aplícate a ti mismo la palabra. Y por supuesto aplica la palabra a los que están bajo tu autoridad. En tu casa, a tu familia. Si eres papá, bueno, a tu esposa y a tus hijos. Si eres mamá, a tus hijos. Aplícala conforme a la autoridad. Si seguimos leyendo, Hebreos capítulo 6, versículo 13, habla acerca de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y como dice, no pudiendo jurar por otro mayor, Dios juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y eso se cumplió. Dios bendijo a Abraham con abundancia
y lo multiplicó grandemente. ¿Cuál es el misterio aquí? Que no es ningún misterio, pero para algunos lo es. Es que Abraham era próspero y bendecido, pero su primer amor era su Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios le dice, dame Abraham a Isaac tu hijo, Abraham lo tomó temprano en la mañana y lo llevó a ofrecérselo a Dios. Dios puede bendecirte con abundancia y multiplicarte grandemente, pero ¿quién tiene que ser el primero en tu vida? Jesucristo, tu Padre Celestial, su palabra actuando en ti por su Espíritu. Entonces, ¿qué concluye diciendo? Finalmente, si nos vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 18, termina diciendo, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, Jesucristo. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Su nombre y su palabra, que es Jesucristo también, su palabra hecha carne. La palabra de Dios no miente. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra, me guía por el Espíritu. La palabra de Dios tiene poder. Por eso, hermanos, en Deuteronomio 6, capítulo 7 dice, hablando de la palabra, la repetirás a tus hijos, hablarás de ellas, estando en casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, que la palabra more en ti. Escríbelas. Yo tengo versículos y palabras de Dios anotadas en mi pieza por todos los lugares, porque es vida. Pero si no tengo la palabra morando en mi mente va a estar llena de lo que la televisión dice, la radio dice, la gente dice, todos dicen. Llena tu mente con la palabra. Si tú llenas tu mente con la palabra, vencerás. La palabra es tan importante, tan preciosa para Dios, que Jesús dijo lo siguiente, fíjense, Lucas capítulo 10, versículo 21. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, está hablando del Evangelio, de la palabra de Dios, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Si eres soberbio, Dios te esconde la palabra. Si eres sabio según este mundo, el Espíritu Santo no te revelará la palabra. Será solamente letra y hablarás la letra escrita, pero no habrá espíritu en ti, porque Dios le revela la palabra a los niños. ¿Quiénes son los niños? Según la palabra, los humildes. Jesús les dijo, sean humildes como este niño. Dios revela su palabra solo a los humildes, porque es vida, ¿entiendes? Y es medicina. Por eso, como les dije anteriormente, en Oseas capítulo 4, versículo 6, no solo mi pueblo perece por falta del conocimiento, dice Oseas 4, 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste, dice el conocimiento en mí, dice Dios, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate lo que Dios dice. Desechas mi conocimiento. No quieres conocer mi palabra. No quieres comerte la palabra que te doy. El maná del cielo, Jesucristo. No la quieres obedecer. Por lo tanto, yo te desecharé del sacerdocio. Es que la palabra es seria, ¿entiendes? La palabra es muy seria. Es vida, pero si la desechas será muerte. La palabra por el Espíritu te transforma en un sacerdote para Jesucristo. Pero si la desechas, si no la estudias, si no la miras como Dios quiere que la mires, entonces se transforma en algo que está contra ti, que será juez tuyo. Jesús dijo, no, yo no lo juzgo a nadie. Mis palabras, la Biblia, juzgarán a todos el día final. Hay palabras que prometen, yo salvaré a tus hijos, pero si las desechas, entonces Dios no hará esa obra. No se las reclamas, no les crees a tu Dios. Teme a Dios, aliméntate de la palabra, créela. Mira, Dios aborrece a los soberbios. No hay nada peor que estudiar la Biblia para querer darle clases a otro y creer que sabes más. Aun cuando te sepas la Biblia completa,
La soberbia hará que seas desechado. Sé humilde, estudia la palabra, léela, y Dios nunca te desechará del sacerdocio. Recuerda que somos un pueblo de sacerdotes. Y como dice aquí en Oseas 4:6, porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, y también yo cambiaré su honra en afrenta. Por cuanto no comprendemos que Dios honra su palabra y su nombre sobre todas las cosas, no la estudiamos. Entonces caemos en graves errores y hasta podemos predicarla. Y si predicamos sin conocer bien la palabra y solamente por historias o contando anécdotas o testimonios, y por favor, no me malinterpretes, no digo que uno no pueda contar testimonios en las prédicas, por supuesto que sí, puedes contar todo, pero ¿qué debe ser el centro de todo mensaje? La palabra de Dios, no mensajes motivacionales, no mensajes de psicología cristiana, no, la palabra de Dios. No es cualquier palabra. ¿Qué le dijo nuestro Dios a Abba Padre, a Josué? Recuerden que él iba a entrar en la tierra prometida. Para nosotros eso equivale espiritualmente hablando a la nueva Jerusalén. Queremos entrar ahí, queremos estar con Jesucristo, queremos que Él nos tome, nos arrebate y nos lleve a su presencia y que estemos una eternidad con Él sirviéndole. ¿Qué le dijo mi Dios a Josué? Solamente esfuérzate. Josué capítulo 1, versículo 7, la entrada. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, Josué, para cuidar a ser conforme a toda la ley que mi siervo te mandó. Moisés te mandó la palabra. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso es lo que Dios espera. Que la palabra de Dios more en ti, que fluya de tu boca. Y de la abundancia, ya sabes, del corazón habla la boca, dice la misma palabra. Por eso que sigue diciendo este mismo versículo 8 del capítulo 1 de Josué, sino que de día y de noche meditarás en él, en su ley, en su palabra, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Pero ¿cuál es la condición? Cómete la palabra, aliméntate de la palabra, que more en ti, obedécela, busca agradar a Dios, ama a Jesucristo, Él es la palabra es mi Jesús, es su espíritu a través de la palabra. Obedécela y ámala y esfuérzate en leerla. Antes de leer la palabra ahora, Dios, háblame. Y abre la escritura y deja que Dios te hable. Deja que Dios te hable. No estoy en desacuerdo a estudiar el libro de... No, hablo que deja que la palabra te hable a tu corazón. Ruega al Espíritu Santo antes de leer la palabra. Háblame a mí, amado Espíritu Santo. Usa la palabra. Cambia mi corazón. Que la palabra por el Espíritu te hable a ti y serás bendecido. Y Dios prosperará tu camino. Todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque haces las cosas como Dios le agrada, engrandeciendo su nombre y su palabra. Bien, Dios te bendiga. Hasta acá hemos llegado en el programa de hoy. Les recuerdo, suscríbete a este programa. Envíalo a amigos, a cristianos. Ámalos y que ellos puedan conocer más de la palabra de Dios. Dios te bendiga.